Bienvenidos a la parte práctica de nuestra clase de hoy, que consiste en KNN, Night Badges y Super Vector Machines. Voy a compartir mi pantalla para ver el glorioso notebook de baja calidad, pero es glorioso en fin, en el cual vamos a tratar de bajar la tierra, ¿no? Y ver qué librerías tenemos a nuestra disposición para utilizar estos modelos. Voy a explicar mínimamente, pero muy por arriba, qué es esta función auxiliar, que la voy a usar en varios lados, ¿sí? Para todo este notebook voy a usar un dataset que es el famoso dataset de Iris, que ya lo venimos 7000 veces usando, que es el de las flores, ¿no? Había, creo que eran 3 clases o algo así, que da la información de las flores, ¿no? Pero lo interesante que voy a hacer es hacer 3 cosas. Una es, opción 1 es, paso tal cual están los datos, sin hacerle absolutamente nada. Otra opción es normalizarla y decirle vas a tener promedio 0, la media es 0, ¿sí? Y la desviación, es 1. ¿Por qué me interesa eso? Bueno, créanme, se reaplica, ya lo vimos en... ya lo vimos en... De hecho, acabo de equivocar que... Acabo de caer que esto... no está bien. Esto lo que hace es que tenga división estándar 1. Bien. Y por último, solamente voy a agarrar y decirle, tenés la media en 0. No me importa tu desviación estándar. ¿Sí? Son esas 3. El wording por ahí no es el mejor, pero el concepto es el mismo. Cargo el dataset. ¿Qué datos tenemos? El length del sepal, no me acuerdo qué creo que es el pétalo, ¿no? O el tallo, ya ni me importa. Este dataset está más quemado que ni le de bola. El largo, el ancho, perdón, no. Esto era el tallo, el largo del tallo, el ancho del tallo, sí, sepal es tallo, no tengo idea. El largo del pétalo y el ancho del pétalo. Y el ID o el name, ¿no? Y tenemos setosa y versicolor, etcétera, etcétera. Vamos a tratar de hacer los distintos modelos, ¿sí? Y gracias a que tenemos el target, la variable target, podemos hacer el entrenamiento clasificado. Bien, vamos por KNN. KNN, obviamente ese canal tiene KNN, ¿no? Como si no, dejaría de ser una librería de KNN. Y tiene una sección entera de Nearest Neighbor, ¿sí? Que hay bastantes formas de usar Nearest Neighbor, ¿no? Y explica bastante cuáles son, ¿no? Acuérdense que Nearest Neighbor podía ser sin ningún target, entonces le paso puntos y decirme los vecinos a ese, etcétera, etcétera. Tiene varias utilizaciones y una de ellas es la clasificación, ¿sí? Bien. Y lo que vamos a usar nosotros, en este caso, es usar kNearestNeighbor Classifier. Después tiene otros. Los parámetros que se le pasa al vecino, y el más importante de todo, o creo que los dos más importantes, es... Uy, acá, no sé qué apreté. Es la cantidad de vecinos en neighbor, ¿sí? El peso, o weights, pero acuérdense que esto es exactamente mapear lo que vimos en la teoría con la práctica, ¿no? Los pesos, la importancia de los pesos. Y acá el uniforme es, todos los 5 vecinos tienen la misma importancia. Y si usamos distance, es los 5 vecinos tienen importancia de acuerdo a la distancia con el punto a clasificar. Fin. La distancia, ¿qué distancia usar? Bueno, lo veo en otro segmento de la práctica porque es un poquito sutil qué distancia podemos usar. Y qué distancia tiene implementada esta librería versus otras, ¿no? Y la documentación de qué distancia se hace en esta librería es bastante mala de la documentación. Tengo que buscar un poquito. Bien, volvamos al notebook.
¿Qué voy a hacer acá? Simplemente cargar. Acá acuérdense, usamos nuestra función auxiliar, que es getIdDataset, es dámelo tal cual, porque no le pedí ninguna forma de preprocesar los datos, por así decirlo. Creo mi clasificador con los valores default, ¿eh? No me interesan, pero ya vimos que eran 5. A ver cuáles son los default. Era, bueno, no sé por qué me volvió para atrás, pero era 5 vecinos y que era de que cada vecino pesaba lo mismo. Y después el resto no importa. No hay muchos más parámetros. Por suerte es un algoritmo bastante simple. Lo dijimos en la teórica. Entonces, llamamos, creamos la instancia, hacemos el fit, como hizo Javi la clase pasada, ¿no? Acuérdense que los modelos tienen fit y tienen predict. Nada más. Entonces le decimos fit con los features a entrenar y el target que queremos decir. El target, acuérdense, es un vector. Lo voy a mostrar acá. El target es un vector de ceros y unos, ¿no? Nada más. Y los features sí son los parámetros de cada fila. Volvemos para arriba, son todas las entradas de acá. 5, 3, 5, 1, 4 y 2, 0. Bueno, acá están en otro orden, pero se entiende. Pero son cada uno de los atributos de los 4 atributos que tenemos. El largo y ancho del palo y el largo y ancho de la flor. Qué vocabulario tan abierto tengo. Bien, entonces le pedimos que haga predict y el predict nos va a devolver una lista, igual que el TP, de lo que piensa que es cada una de las clases, ¿no? Acá tenemos 3 clases porque tenemos la clase 0, 1 y 2, que cada una representará un nombre, ¿no? Pero eso ya lo dejamos al mapeo de qué nombre es con cuál. Calculemos el accuracy como hizo Javi el otro día. A mí no me va a importar una función cheta para calcular el accuracy, entonces digo, dame la cantidad de veces que mi predicción, ¿sí? Acuérdense que si es lo que predijo el modelo, es igual a la cantidad de veces que lo que debería ser acá en mis valores esperados. Y eso me da una cantidad de correctas, hago la suma obviamente, porque esto me va a volver un 1 en el 0, hago la suma y me da, tengo un 72, 72 veces le pega a la clase bien, sobre un total de 25. Y la verdad, esto está bastante bien, así nomás, viste, con KNN, esto ya solucionó el problema. A mí, si en el laburo me pasa esto, digo, listo, ya está, siguiente proyecto, denme mi momento, en dólares preferiblemente, en mi cuenta offshore no, mentira. Entonces, continuemos. Comentario súper normal que lo vemos la semana que viene, ¿no? ¿Por qué estoy dividiendo en dos partes como... Está llamando train a cosas y después validation y dev a otra? Eso lo vemos la semana que viene. ¿Por qué estoy teniendo dos y usar uno para entrenar y otro para ver cómo funciona? Acuérdense que lo vimos un poquito en la clase pasada, es como subir una foto de Facebook y autolikearse, ¿no? Si usáramos el mismo entrenamiento como para ver cómo anda. Buena analogía, seguro. Pero lo vemos la semana que viene más en detalle de por qué esto es importante, ¿no? Acá asumen que está mal y continuamos. Entonces, así a simple vista vemos que este modelo anda bastante bien. Y como les prometí que íbamos a variar K y ver cómo evoluciona el accuracy, o sea, la cantidad de veces que le pegó a la clase correcta, les voy a plotear un gráfico, ¿no? Nada mejor que un buen gráfico. No me importa si no entienden este código simplemente llama a KNN, lo crea a KNN varias veces, cambiándole la cantidad de vecinos a usar, nada más, no le calcula ni distancia correcta ni nada, y le hace predecir y vemos la performance, y estamos ploteando esto. Acá tenemos un gráfico muy bonito, donde vamos, el título dice variando acá, porque estoy variando acá la cantidad de vecinos. En el eje X tengo la cantidad de vecinos que usé para crear el KNN, y en el eje Y es la cantidad de veces que le pegó bien al modelo, ¿no? Y vemos que, en general, en los primeros de 0 a 10 vecinos, esto anda bastante bien y después se empieza a deteriorar, ¿no? ¿Y por qué empieza a deteriorar, no? Acá hay algo raro, ¿no? ¿Qué habíamos intuido en la... Estoy mirando la pantalla para ver si alguien responde. ¿Qué habíamos intuido sobre empezar a usar el correcto K? ¿Qué pasaba si teníamos K igual a 1? Alguien quiero que me diga nuestro modus operandi en el chat. Tenemos
o Es por una la boca. overfitting cuando... Sí, la palabra correcta es bruto overfitting, ¿no? Nuestro Ahí está, amigo bueno. Hugo nos dio el logo trademark de este curso, bruto overfitting. Y si tenemos un K muy grande, acá vemos que nuestra accuracy baja zarpadamente. Cuando ya tenemos una cantidad de vecinos igual a la cantidad de puntos, esto cae como la bolsa de Wall Street en la primera crisis que tuvo. Esto tranquilamente es como la evaluación del peso hoy, ¿no? Bueno. Juan dice suaviza todo. Sí, pero si suaviza hasta cierto punto, a mí me sirve porque suavizar un poquito me permite generalizar bien. Ahora, ¿qué pasa si le pongo un K, un bruto K? ¿Qué tengo? ¿No era que metía mucho sesgo eso? Meto mucho sesgo. Sí, pero Claro. me lo tirás en forma de lo de overfitting en la modalidad que estamos tratando de analizar esto. ¿Qué sería lo...? Si sabemos que K igual a 1 es overfitting. K igual a N, ¿qué sería? Under. Underfitting o también sobre generalizado en español, si queremos. Está sobre generalizando, ¿no? Y vamos a la pregunta. Che, yo quiero elegir n igual a vecinos. ¿Y por qué está bajando? ¿Alguien me puede explicar conceptualmente qué pasa si yo hago que k sea igual a n? Acá tengo como los tres preguntas que tengo que hacer de por qué me da este valor 20 algo. Y de hecho yo podría ya tranquilamente saber cuál va a ser el accuracy de cualquier KNN si el K es igual a la cantidad de vecinos. Tranquilamente yo lo puedo calcular antes que me lo diga. ¿Cómo? Ahí está. Alejo tiró una intuición que me gustó, que sería K igual a N. ¿Sería la moda? Eh, si yo agarro y hago lo que hacen todos mis vecinos, es como que todos tienen, y acuérdense que todos tienen el mismo voto, no importa la distancia, ¿no? Si yo tengo 3 rojos y 5 amarillos y agarro a todos y me quedo con la clase mayoritaria, perdón, y me quedo con el voto mayoritario, inevitablemente los que van a ganar son los que más veces aparecen en todo mi dataset. Entonces estoy agarrando la moda. El que más veces aparece, la clase que más veces aparece. Ya sabemos entonces calcular cuando k es igual a n, la performance. Va a ser la cantidad de veces que aparece la clase mayoritaria sobre el total. ¿Cómo calculamos la cantidad de veces que aparece la clase mayoritaria? Le tiramos un value counts a nuestro set de entrenamiento y nos va a decir que la clase mayoritaria de estas tres es 29. Entonces yo ya sé que el modelo de KNN va a generalizar, y va a decir, yo no sé nada, todo lo que venga va a ser de clase 0. Ok, está bien, por ahí. No sé qué te va a andar tan bien. Bueno, y si tenemos, voy a lo que se espera, o el valor correcto, ¿no? Tenemos perdón, y justamente eso es lo que está pasando. Cuando le pedimos, che, tirame los valores que predijiste vos, que entrenaste con k igual a n. Y me dice, mira, yo predecí todos con 0, porque a mí me enseñaron así, ¿no? Cuando k es igual a n, agarro la clase mayoritaria, y la clase mayoritaria es 0, entonces todo lo que venga lo predigo como clase 0, ¿sí? Como la moda. ¿Y cómo calculo el accuracy de esto? Porque, ¿cómo dije que yo puedo saber qué tan bien va a andar esto? Y bueno, agarro los puntos a los que voy a probar, les pido la variable esperada, ¿no? Entonces, yo sé, porque acuérdense que es un método de clasificación, tenemos en la variable, en el dataset de testeo, tenemos 30 que son de clase 1, 24 que son de clase 2 y 21 que son de clase 0. Si bien el modelo hacía como locomotora sin mirarse en nada y predice todo 0, ¿qué accuracy voy a tener? ¿Qué porcentaje de accuracy? Dado que sabemos que nuestro set de testeo tiene esta cantidad de clases. ¿Cuánto sobre cuánto me va a quedar el porcentaje de accuracy? ¿Alguien me dice? Tic, tac, tic, tac. Acá dice, Juan dice 30. No, pero ¿dónde está? ¿Ese dividido dónde está? No, me perdí. Ah, supongo que es
Me tirás ahí está, 30 dividido el paréntesis. Juan dice 30, bueno, 30 dividido 20 dividido 30 más 24 más 21. Bueno, por un lado, Juan está haciendo dos cosas, ¿no? Dice, ¿cuál es? Acuérdense que hacemos el total, el promedio o el accuracy, el porcentaje de accuracy, y lo que hacemos es dividir sobre la cantidad total de ejemplos que le di al modelo a probar, ¿no? La cantidad total es la suma de todas las veces que aparece 0, todas las veces que aparece 2 y todas las veces que aparece 1, que es 30 más 24 más 21. Entonces acá tenemos, sobre el total de veces que te mandé algo a predecir, decime cuántas veces le pegaste. Ahora la pregunta es, ¿este 30 es el número correcto que queremos elegir? Si viene el modelo hacia lo bestia diciendo todo es 0, ¿sí? Y tenemos que el 1 es 30, el 2 es 24 y el 0 es 21. ¿Cuántas veces le va a pegar esto? A Juan dice, bueno, Alejo me responde 21 sobre 75 y Juan dice, pará, habías dicho que iba todo a 0, 21 sería. Bueno, sí, todo a 0. Entonces, le va a pegar 21 veces, porque en mi set de prueba yo sé que aparece 21 veces el 0. Entonces, si viene y yo te digo todo es 0, le vas a pegar bien, aunque estés como locomotora sin tener ninguna lógica en tu decisión, todo va a ser. Es como, viste, cuando el de los Simpsons dice todo es basura, todo es basura. Bueno, si hay 21 basuras, le pegaste 21 veces sobre el total. Este es lo mismo, el modelo dice todo es 0, y si había 21 ceros, le pegaste 21 veces bien sobre el total. Ahora, el accuracy de esto es malísimo, 20 sobre 75, creo que esto va a 75. Ah, qué pelotudo, puedo ejecutar esto. Te da 0,28, es bastante malo, ¿no? Comparado al anterior que teníamos casi 90%, 91% de accuracy, ¿no? Entonces, acá nos pasamos. Acá, cuando teníamos todo esto, sabemos que cuando tenemos un K grande, demasiado grande, entre comillas, la accuracy baja. Y este es un buen gráfico para plotear. ¿Qué es K? K es un hiperparámetro, ¿sí? Como vimos en árbol de decisión, que teníamos unos parámetros que construían al modelo, K es un hiperparámetro. ¿Cómo lo busco? Un bucle for, no queda otra. ¿Hay formas más eficientes de buscar K o los hiperparámetros? Sí, hay. Lo vemos en las siguientes clases. Por ahora, lo único que pueden hacer, lamentablemente, es bucle for, ¿sí? Continuemos. Si hay alguna pregunta de esto, por favor, dígamela. Estoy abierto a lo que quieran. Vamos a la pregunta que planteamos en la teórica, ¿no? ¿Todos los atributos de cada ejemplo pesan lo mismo? En el aspecto de si tenemos x1, x2 y x3, ¿no? Y metele, tenemos a x3 que pesa, su escala es 100 veces más grande que la otra, ¿no? ¿Nos puede llegar a confundir a nuestro modelo KNN? Y la respuesta ya habíamos dicho que sí, porque KNN necesita que todos los features tengan la misma escala. Primero que nada, necesita que todos los features sí o sí tengan la misma escala. ¿Por qué? Porque si no, hay una variable, que no necesariamente es la más importante para predecir la clase, ¿no? Que por ahí tirona para un lado más que otras, y ¿por qué tiene más importancia si es lo mismo? Entonces, normalizar es agarrar cada columna, ¿sí? Y hacemos que cada una de las columnas, ¿no? Las otras columnas no influyen en el cálculo este, ¿no? Agarramos cada columna y hacemos que esa columna tenga media 0 y varianza 1 en el caso si queremos que varianza 1, o solamente media 0, ¿sí? Esas son las dos opciones. Hay otra forma de preprocesar o normalizar, lo que quieran, pero las dos más comunes son estas y la mayoría de las veces ya con eso estamos bastante bien. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a aplicar lo mismo que hicimos antes, variando el K. Estoy duplicando el código, no importa si no lo entienden acá. Lo importante es la primera línea en las siguientes celdas, que es agarrar el dataset y dije, primero hacémelo que cada feature tenga 0 media y varianza y desviación estándar 1. Y en esta segunda celda le digo que solo tenga media 0. Y después lo ploteo. ¿Sí? Entonces vamos a plotear. Taca, ploteemos. Y acá vamos a ver un gráfico de vuelta. No cambié nada de la distancia ni nada de eso. Estoy diciendo los features de entrada le aplico un procesamiento. El azul es sin nada.
el que dice correcto, ¿no? Sin nada. El naranja es que los escalé. Normalizado por ahí queda medio a libre interpretación. Los escalé. Quiere decir que tenga media cero. Y los verdes, los puntos verdes, la línea verde es cuando les puse media cero y desviación estándar 1. ¿Sí? Y entonces podemos ver que en general, en este caso, puede variar. Estas siempre, como bases, siempre tienen que estar con media cero. Y según el caso de uso, por ahí un poquito de varianza ayuda a predecir el modelo mejor, a veces no, y tenemos que probar, a veces sacándole, haciendo que tenga la varianza, la desviación en 1, o a veces que no tenga desviación. Perdón, que tenga la desviación con la que viene, ¿no? Pero sí o sí necesitamos, o sea, está mostrado acá, en un dataset bastante chico y simple, ¿no? Pero está mostrado que siempre conviene, es como la regla de oro es que tenga media cero, porque así todos están en la misma escala. Si todos están en la misma escala, no hay ninguno que tenga más importancia que otro. Así que ahí vemos que en general se mantiene un poquito mejor el naranja, ¿no? Solo el resto te puede variar entre el verde y el naranja, pero bueno. Eso, bueno, paso. Esto era la importancia de los features de entrada y cómo normalizarlos o escalarlos. ¿Sí? Vamos a la pregunta de la teórica. Era, che, todos los puntos, la distancia entre los puntos, ¿sí? Hace que todos los puntos valgan lo mismo, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, el parámetro, acuérdense, volvemos a cuando creamos KNN, ¿no? Teníamos el tema de cómo laburar con los pesos. Si todos valían lo mismo o si algunos tenían más importancia que otros a partir de la distancia. Entonces vamos acá y vamos a molestar un poco y diciendo, bueno, voy a entrenar 2 KNN, ¿no? Le voy a variar la cantidad de vecinos y voy a hacer para la misma cantidad de vecinos voy a ejecutar 2 KNN, uno que tenga como distancia uniforme, que todos los puntos valgan lo mismo, y otro que tenga en cuenta la distancia. Entonces ploteamos y vemos que acá, olvídense de estas líneas rojas por ahora. Vemos que tenemos dos gráficos, ¿no? 2 KNN, le vamos variando misma variación. El eje X es la cantidad de vecinos, el eje Y la cantidad de veces que predice correctamente. Y en este caso particular, dado la distribución, el manifold de nuestros ejemplos, vemos que nos ayuda un montón el hecho de usar la distancia entre los puntos. Vemos que el hecho de usar la distancia entre los puntos hace más robusta la selección de K, porque en general hace que no rompa la predicción de KNN, porque si bien por ahí cuando estamos con un K igual a 70, ¿no? Que son prácticamente todos los vecinos, sigue teniendo en cuenta el peso de la distancia y gracias a eso puede seguir prediciendo bien. No siempre va a ser así, pero en este caso, en este dataset, se aprecia muy claramente que el uso de la distancia como peso de importancia del vecino ayuda un montón. ¿Alguno tiene preguntas sobre este gráfico? Las líneas rojas eran simplemente donde había encontrado el máximo en cada uno de los vecinos, ¿no? Podemos ver que el que usa la distancia encontró su óptimo cuando usaba 4 vecinos y el de distancia uniforme encontró su óptimo cuando tenía 7 vecinos. Obviamente, si vamos, yo acá medio que truché los datos, ¿no? Porque si usamos contando de vecinos igual a 1, medio que hay un pequeño, este dataset es tan fácil que con un vecino ya anda muy bien, pero en realidad jamás vamos a usar con un vecino, ¿no? Porque bueno, depende del caso, pero 90% de las veces estamos con un alto riesgo de hacer un overfit. Entonces, el default en general es que tiene ese calor 5, que seguimos encontrando el óptimo, ¿no? Y estamos más seguros de que va a generalizar mejor. Bien, yo siempre estoy mirando los chats, por favor pregunten. Me encantaría que pregunten lo que sea para
para estar seguro si algo se entiende o no. Bueno, acá vimos, che, Jorge, ¿qué distancia usó acá? ¿No? Porque dijimos que tenía un montón de distancias. Bueno, vamos a la documentación de scikit-learn y vemos que como metric, que es la función de distancia, el default lo tiene como esta cosa impronunciable, pero dice min no sé qué, Minkowski, y p igual a 2 es lo mismo que distancia euclidiana. Vemos el default de p y es 2. Entonces, es una forma rebuscada de decir estamos usando distancia euclidiana. ¿Sí? El default está diciendo distancia euclidiana. De vuelta, hay un montón de formas de calcular la distancia. No me interesa que las aprendamos. Quiero que sepan que están y que las más importantes que vamos a tener en cuenta acá son la euclidiana y la coseno. Bien. Entonces, por default está usando la euclidiana. Oh, mira, qué buena. Me fui para abajo. Por default está usando la euclidiana. Che, probemos otra, ¿no? ¿Qué otras formas de calcular distancia tiene este modelo? Bueno, acá lamentablemente, o gracias a Dios, no sé, esto lo tuve que buscar, me tuve que meter en el código fuente de NeighborBase porque la documentación de ese calán para tirarme la posta de las distintas funciones a distancia es un desastre la documentación. Pero bueno, logramos esto y nos tira como 3 grupos, por así decirlo. ¿Por qué me está tirando 3 grupos? Bueno, resulta que el default, o el que vimos hasta el momento de todas las formas de calcular las distancias entre los vecinos, era algoritmo que se puede llamar fuerza bruta. ¿Qué quiere decir fuerza bruta? Que agarró un punto y calculó la distancia con todo el resto. ¿Sí? Fin. Ahora, ¿se podría optimizar un poquitito esto? ¿Sí? ¿Podríamos aprovechar algunas propiedades de nuestras formas de calcular la distancia que nos permitan hacer menos comparaciones que n comparaciones por cada punto? La respuesta es sí. Oh, ¿cómo? Sí. Bueno, ahí aparecen implementadas en scikit-learn 2 algoritmos. Uno se llama KD-tree, que es este, y otro Bol-tree, que los dos son estructuras en árboles, que yo lo mencioné muy sutilmente en alguna clase anterior, que usan árboles para evitar hacer comparaciones de todo con todo y solo comparan dentro de esa rama, por así decirlo. Si tengo tiempo, en la práctica, al final de todo, voy a reflotar este tema y voy a hacer en el pizarroncito un poquito de intuición detrás de cómo están dando esto, ¿sí? Apenitas intuición. Pero quiero que se lleven hasta el momento que tenemos varios algoritmos de tratar de optimizar un poquitito esto, que no siempre andan y dependen de varias cosas. La principal es que cada tree depende bestialmente de la dimensión. Si viene de Cursos Dimensionality, le pega un uppercut monstruoso a cada tree. Y después viene Bol-tree y se la banca un poco más, se tira un par de piñas con la dimensionalidad. También, cuando de vuelta la dimensionalidad llega a un punto que voltea cualquier cosa, pero se podría considerar que es un poquito más resistente que KD-tree. ¿Sí? ¿Por qué es un poquito más resistente? No importa mucho. Quiero que, de vuelta, pongo limitadores de las preguntas porque si no tergiversamos demasiado. Y si tengo tiempo después del final de la práctica, me meto un pelincito con cada tree para explicar la intuición. Pero vamos. Bueno, acá tengo como forzosamente explicar cada tree en pizarra. Prefiero, lo dejo como, bueno, díganme en el chat que quieren. Bueno, acá hay una pregunta. Pregunta, ¿hay algo para leer de las distintas distancias? Obviamente, cualquiera de estas vos buscás en internet y están súper definidas, no hay doble interpretación. Y si bien recuerdo, en algunas de estas, que tenés que ir a ir una por una, ¿no? En algunas te dan referencia a los papers que, bueno, te explican cómo está hecha básicamente la distancia. En alguno que otra documentación de scikit-learn. Y si esto también se puede googlear, pero bueno, acá te explican algunas. Te dicen, bueno, agarrás, no sé, el Euclidean distance es sumar, elevas al cuadrado, es la raíz cuadrada. Va.
Es lo mismo que el absoluto, ¿no? Pero es un poquito más amigable diferencialmente, derivablemente, digo. Y ahí tenés un montón más. Y después no sé si en algún lado... No, en este caso no. Pero bueno, a veces te da algún paper o alguna documentación que explica un poco más el algoritmo. Y si no, tenés esto que te detallo. Pero de vuelta, estos son métricas súper usadas en todos lados y no es que sea algo único que para KNN. Listo. Dejé un par de links acá por si alguien quiere adentrarse un poco. La esencia de todo esto es, como resumen de todo resumen, es poder calcular la pairwise, o sea, la distancia entre los puntos, se llama pairwise distance, ¿no? Y este método, que es reutilizado por un montón de modelos, se encarga de calcular la distancia entre dos puntos o dos vectores. Y básicamente eso. En algún lado me encantaría que... No, en este, por ejemplo, no... Por ejemplo, la Pair One Distance se usa... Acá tenemos un ejemplo de, creo que, clustering aglomerativo. Porque la distancia entre dos puntos se calcula en todos lados. Entonces, obviamente, una librería con 3 dedos de frente reutiliza, ¿no? el cálculo de distancias. Pero no me quiero adentrar mucho más en el tema. Bien, continuemos. Esto ya lo mostré. El cada trip pizarra les dejo en to-do. Si llego con tiempo lo explico y si no, cabe. O mando un video, qué sé yo. Y acá voy a molestar un poquito y voy a usar la distancia coseno. De vuelta, no importa exactamente qué hay detrás de todo esto, pero a fines prácticos es misma forma de crear el clasificador y lo único que hago es decirle en metric, que va a ser la forma de calcular la distancia, le digo, calculámela con coseno. Y le puedo pasar todos los que vimos acá. ¿Sí? Obviamente, si digo coseno y hago control F, no va a estar ni acá ni acá. ¿Por qué? Porque coseno no me permite optimizar un par de cositas. No cumple ciertas reglas que me permitan a mí optimizar la búsqueda. Pero después hay otras que sí. Como todas estas, incluida euclidiana. Pero esta coseno. Bien. Entonces, para molestar, agarré distancia coseno, varié K, y le puse distancia de importancia de los vecinos, ¿no? Usando igual de importancia de todos los vecinos, y después la otra es a partir de la distancia coseno. Y me da algo parecido que lo anterior. De vuelta, porque este dataset es muy, muy amigable con el ser humano, ¿no? Está pensado para eso. Eh, eh, y nada de eso. Después hay una pregunta de Lionel, ¿se inventa un algoritmo Machine Learning me hago millonario? No. Hay miles de gente que inventaron distintos algoritmos Machine Learning y no se hicieron millonarios. Es una pregunta genial igual, ¿eh? Y es muy amplia. Sí, mira, te doy el ejemplo. El de Support Vector Machines, el video de YouTube lo cuenta, que me cae de risa. El flaco lo inventó y recién se hizo popular, creo que 10 años después o algo así, y de pedo. Y me encantó. Y el chabón no sé si cobró algo o simplemente cabió y salió. Igual en general los cracks que elaboran de esto no inventan uno, inventan constantemente versiones mejores de esto y la mayoría que vemos en el mundo de Machine Learning que inventa todo el tiempo, Google viene o Facebook o las altas compañías vienen y le ponen un blog así de dólares en la cara y sí, técnicamente se hace millonario, sí, pero bueno, no es por inventar algoritmos, sino por ser cracks, ¿no? Bien. Ok, sí, acá Leonel dice, me voy a vender pan relleno a la puerta de la Facu. Yo creo que también hay varios millones ahí de pesos, pero bueno, el problema son pesos. Bien, continuamos. Esto era para molestar, distancia coseno, nada raro, ¿ok? Y acá, de vuelta, Jorge, pará de tirarme bazucazos para tratar de entrar a explicar cada tree, cable tree, pero como momento Rexona, les dejo dos links a YouTube. Si no llego a explicar esto, les dejo dos links a YouTube que lo explican muy bien intuitivamente. No importa la teoría, de hecho, el flaco que explica acá explica muy bonito. Me encantó cómo explicó. Y es apto para todo público. O sea, ustedes ven esto y lo deberían entender.
Pero a mí qué me importa en la teoría de esto, ¿cómo lo uso? Bueno, acuérdense, algoritmo, ponemos vol-tree o kd-tree o brute y elige uno. Y auto es una magia que tiene dentro de ese calor que trata de seleccionar en base a la cantidad de features, alguna que otra cosita, cuál usar. Acuérdense como sabemos que kd-tree es susceptible a dimensionalidad, debe tener ahí adentro alguna cuenta que dice, oh, esto es muchos features, me voy a vol-tree o me voy a brute. ¿Por qué? Hay un tema muy divertido que brute no depende de la dimensionalidad porque es cálculo de todos con todos, ¿no? Entonces, la cálculo bruto no tiene como, no le jode mucho. Está bien, la multiplicación entre dos vectores sí depende de la cantidad de dimensiones, pero el algoritmo de per se de brute no sufre tanto. Esto lo vemos más, si quieren, si llevo tiempo, lo muestro en la pizarra. Pero si no, seguimos. Otra variación que la dejo acá, pero como que está bien. La he usado alguna que otra vez. Como de vuelta, como variación de esto para ver qué anda en mi forma de laburar, ¿no? En vez de calcular K vecinos, lo que hace es traza un radio, ¿sí? Con la distancia cualquiera que usemos, y se queda con los N que estén dentro de ese radio y hace las cuentas que venimos haciendo, ¿no? Y, che, Jorge, ¿y podemos, dentro del radio, ¿importan todos o los que tienen mayor cercanía o distancia con el nuevo punto a predecir? Lo mismo que antes, ¿no? Vamos a aplicar mismo peso para todos o peso variando en la distancia. Y es todo lo mismo que antes, solo que en vez de seleccionar los K más cercanos, hacemos los que están en el radio. Y tranquilamente podemos hacer un popurrí de los dos, dame los que estén dentro del radio y los que sean K más cercanos, y podemos hacer un mixto de todo. No sé si ese canal se banca muy bien hacer un popurrí de los dos, pero bueno, no importa. Era un comentario adicional. ¿Hay una pregunta? Bueno. No, yo les pasé algo sobre el tema de las dinámicas en alta dimensionalidad. Si querés, déjalo puesto en el Slack, así no se pierde. Dale. Bueno, como un comentario aparte, es que no lo hice porque puedo decir que didácticamente no les convenía o puedo decir que me quedé sin tiempo. Elijan la opción que más les guste. O que por ahí no vale la pena. Tranquilamente podemos primero reducir la dimensionalidad aplicando los algoritmos de reducción que vimos antes y después aplicar KNN. Tranquilamente puede pasar y por ahí con eso zafamos un poquito reducir el tema de cursos de dimensionality, ¿sí? A mí personalmente, en mi laburo, las veces que traté de taclear un problema de alta dimensión, los algoritmos más comunes como PCA nunca terminaron porque eran muchos datos, muy complejo todo y como que a veces no es tan simple, sí, aplicar primero PCA y después KNN y anda todo perfecto, sino que KNN a veces anda bastante bien, pero si pasamos por PCA explota. Y hay aproximaciones de reducción que están buenas, pero también exceden mucho a la práctica. Pero Jorge, digamos, no sos el primero, ¿no? Que se encuentra con... no el tema de la dimensionalidad, ¿no? Imaginemos que tenemos muchos datos y nos cuesta hacer... no tenemos... estos dos por ahí se quedan cortos, por así decirlo, ¿no? O queremos una forma de ese calán, digamos, eso es un juguete en realidad, en la industria, ¿no? Ese calán con KNN lo usás cuando tenés poquitos datos y sabés que tenés una compu decente y está todo zafable, y tenés toda memoria, pero después viene un ejemplo de industria real, cuando estamos hablando de millones de puntos, y KNN de ese calán se queda re corto. En especial, a veces se queda corto porque ni siquiera carga o computa, o a veces se queda corto porque computa pero tarda un montón, ¿sí? Cualquiera de las dos. Y obviamente este no es el primer problema que se tacleó toda la industria, ¿no? Y ya hay grandes empresas que trataron de solucionar esto. Dos de ellas, bastante usadas, son Spotify se inventó Annoy. La dejo como librería porque esta es la que ustedes como profesionales deberían usar si tienen un problema de aplicar KNN
complejo, con muchos puntos, y tendrían que resolverlo, y ven que ese canal se queda corto, está bueno saber que existe Annoy, y Facebook se inventó Face. Son dos librerías muy sólidas, muy copadas. No sé si Annoy, pero Face incluso permite buscar usando la GPU. Y hacer queries usando la GPU, ¿no? Así que estamos hablando de gente grosa que inventó esto, que implementó esto, que a veces te da los vecinos exactos, o a veces a riesgo de reducir un poco la calidad de conseguir los vecinos que realmente estaban cerca, hacen una prueba que se llama Approximate KNN, como que aproxima a tus vecinos, y esa aproximación permite hacer queries muchísimo más rápidas. Y hay un trade-off entre la calidad de tus vecinos, que de verdad eran vecinos, y qué tan rápido resuelve la query. Obviamente se escapa del curso, pero me parece copado que los tengan en cuenta a la hora de encarar problemas así como profesionales. ¿Hay una pregunta? Sí, sí. ¿Cuál? Te preguntan qué se usa en la industria, si esto es posta o es de juguete. Spotify, el Annoy y Face son dos que se usan en la industria. Face lo estamos usando, por ejemplo, ahora en la empresa, y Annoy lo usé en mi laburo pasado, así que se reusa. Obviamente, creo que se puede discutir, ¿no? Pero Annoy es por ahí para un caso mediano de complejidad, y Face puede escalar si tenés GPUs, una GPU de 20 GB de RAM, que puedas meter ahí algunos datos y hacer queries por GPU. Sería como llevarlo al siguiente nivel. Pero que sea de la materia. Lo quiero que lo tengan, pero... Y esa es mi opinión. Alguien viene y dice, no es mejor, o... Depende del caso de uso, tranquilamente. Así que son dos, las pueden probar y ver cuál les convence, si en el caso tuviesen que aplicar. Next algorithm. Naivalles. Vamos a cerrar esto y vamos a ir a Naivalles. Naivalles tiene... es bastante... Bueno, acá tenemos la teoría que traté de evitar a toda costa. Pero bueno, si alguien la quiere entender, puede leer esto, y a mí no me interesa si lo entendió o no. Siendo súper amigables, ¿no? Pero lo importante es cuando laburamos, esto sí, regla de 3 simples, ¿no? Cuando laburamos con datos discretos, es la cantidad de veces que aparece algo con palabras, o la cantidad de veces que me cago de cara al piso, o lo que sea, se usa la multinomial Naivalles. Eso, ¿qué es multinomial? No me interesa. Ustedes no tienen que saber eso. Pero asocian multinomial a cantidad de apariciones de algo. Números discretos, ¿no? Y Gaussian Naivalles es cuando yo les comenté que teníamos esta funcioncita, que tenía un ancho y un alto, y que la movíamos como cangrejo, ¿no? Y era para variables continuas. Entonces, cuando tenemos variables features continuos, usamos Gaussian, ¿sí? Lo vamos a ver en el notebook, ¿no? Tenemos, bueno, lo que dije recién, continuos Gaussian, discretos multinomial, y categóricos es una mentira atómica, ¿no? Es detrás de escena, agarra cada categoría, medio que le hace un one hot y lo trata como una multinomial. Así que pueden ignorar categorical, métele si no les interesa. Así que podemos decir que estos dos son los más importantes. Acá hay dos preguntas que son cortas igual. Si es un buen parámetro ver las competencias de Kaggle y si sklearn se usa. sklearn se usa. Siempre hay un caso de uso para todo, ¿no? sklearn es súper fácil de instalar, súper fácil de usar, y depende del caso de uso. A veces es suficientemente bueno y lo tienes en producción, está todo bien y viva la pepa. Y a veces que se te queda corto con los casos de uso más complejos, ¿no? Cuando tenés un montón de datos que o no tendrán la misma computadora, o necesitas que sea más rápido, o tenés otro tipo de limitantes donde tenés que ir a implementaciones súper específicas, más optimizadas, que en general este problema las tienen grandes empresas tipo Google, Facebook, Spotify, viste, que necesitan laburar con datos de mucha cantidad y de alguna complejidad. Entonces se implementan sus librerías, y después eventualmente alguna que otra empresa la libera al público, la hace open source, como esos dos.
de vuelta, depende del caso de uso. Si te anda, siempre, acuérdense, el approach del data scientist es, no, me voy a inventar una base de datos que query las cosas en GPU. Ah, ¿cuántos vecinos tenés? Ah, tengo 300 puntos en mi dataset. Y ahí categoría boludo, ¿no? Porque es como, ¿para qué te mandaste a hacer una flor de algoritmo cuando ese calar KNN te andaba bien? Entonces, depende del caso de uso, ¿no? Probar KNN de ese calar son un par de líneas y si ves que no corre, empezás a elevar la vara o te pones a buscar librerías. ¿Cuál era la otra pregunta, Juan? Si es un buen parámetro ver las competencias de Kaggle. Sí, las competencias de Kaggle, en mi opinión, opinión de Jorge, son un poco sesgadas porque tratan de justamente ganar la competencia independientemente de generar un buen producto final para una empresa, pero me parece que cerca del hacemos un diagrama de Venn y el 80% del approach está bastante copado y puedes sacar algún que otro insight, pero bueno. Kaggle es una plataforma para hacer competencia de Machine Learning, si alguien no lo sabía. Idealmente, uno de los objetivos de este curso era que puedan más o menos tirarle un par de piñas a alguna que otra competencia con alguno de los malos. Obviamente ni en pedo van a llegar a los niveles de scores que tienen la gente que se dedica y tiene varios años de competencia, ¿no? Pero creo que es un buen punto de start. Bien. Vamos a Naivalles, ¿no? Load Iris, cargo el dataset, ¿sí? Y lo que hago es, le aplico un Gaussian. ¿Por qué le aplico un Gaussian? Porque recuerden que mis features eran continuos, ¿no? Voy a los features y tengo 4,6. Yo tengo una regla, estoy midiendo valores y todos son continuos. Con Safari, ¿no? Todos continuos, listo, Gaussian. Va a ser una función gaussiana, o ese grafiquito raro de que se movía como cangrejo y el ancho, por cada uno de los features, ¿sí? Y se va a aplicar la misma lógica que antes y va a sacar una predicción, ¿no? Entonces, para este caso de nuestro dataset de Iris, lo correcto era aplicar Gaussian Naivalles. Genial. Y tenemos un porcentaje, los correctos son 71 sobre 75. Genial, buenísimo. Apliquemos, digamos, si yo soy medio así, no, ¿sabes qué, Jorge? Sos un boludo, no. Yo le aplico multinomial, ¿viste? ¿Qué me vas a decir a mí que aplicarle a qué dataset? Entonces, le vamos a aplicar multinomial a nuestro dataset de Iris. Y acá va a ser medio cualquier cosa. Lo que va a pasar es que si hay valores que se repetían, fracciones que se repetían, no sé, 1,2, y se repetía varias veces, veo que iba a interpretar eso como un evento particular y podría llegar a andar. Y bueno, algo anda, pero sabemos que anda bastante peor que lo que debería. Entonces, esto es una mostración bastante pedorra para que tengan conciencia de que mapeen variables continuas Gaussian, variables categóricas multinomial, ¿sí? Che, y Jorge, ¿qué pasa si tenés en un dataset variables continuas? Por ejemplo, voy a plotear, ¿no? Voy a mostrar, ¿no? Teníamos los variables continuas, ¿no? El largo del tallo, el ancho del tallo, el largo del pétalo, el ancho del pétalo, y había una variable acá que decía está soleado o no está soleado, no es una variable categórica, ¿no? Y ahí estamos en un dilema, porque sklearn no tiene este caso, no entiende este caso, debería tenerlo porque es bastante, probabilísticamente hablando, bastante fácil de implementarlo, pero no lo tiene implementado, entonces no puede mezclar las dos variables. Pero ustedes ya entienden algo. Si yo por un lado vamos a hacer algo medio Lego sin entender la teoría detrás. Si yo por un lado separo, digo, bueno, todas estas variables son cantidad de veces que aparece algo. Y todas estas variables son las variables continuas, ¿no? A cada una de esas le fiteo para un lado la multinomial y para el otro la gaussiana. Cuando le hago predecir esas dos, me da valor una probabilidad. Y esa probabilidad es continua. Si esas dos probabilidades, ahora tengo dos features, dos probabilidades, y la mezclo de vuelta con una gaussiana, puedo de alguna manera mezclar los dos tipos de datos, ¿no? Es como hacer un embudo mezclando dos modelos. Entonces tengo tres modelos, en comillas.
por un lado tengo la multinomial, por el otro tengo la gaussiana, los hago predecir y hago fitear un tercer modelo que junto a los dos como una gaussiana. ¿Esto es lo óptimo? No, para nada. Lo ideal sería que esto es como un parche si no tenemos la teoría detrás de cómo mezclar variables categóricas y continuas y no queremos salir de ese calado. Entonces, eso sería, lo puse acá porque me parecía medio chocante mostrarles este código porque esto es como un parche que podríamos hacer para que seguir dentro del reino de scikit-learn y no salir. Pero una librería decente de Naive debería ser capaz de mezclar, yo debería decir, estas variables son categóricas, estas variables son continuas, y con probabilidad estadística, que no voy a entrar en detalle acá, por eso no lo estoy diciendo, los debería juntar. Y me parece que eso excede un poco el curso. Sorry que estoy diciendo un montón de veces esto excede un poco el curso, pero tengo que cortar por algún lado, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta de Naive? Esto fue bastante pim pum pam, digamos. Te presento el modelo, te presento el fit y ya está. Y los parámetros de acá no son muchos. Los parámetros importantes son básicamente uno. Era el smoothing que queremos hacerle tanto para multinomial y tanto para gaussiana, ¿no? Acuérdense que el smoothing para la gaussiana es hacer un poquito más ancha la campana y la multinomial el smoothing para la multinomial es sumarle 1 a eventos que no ocurrieron. Sumarle 1 a una constante. ¿Cuánto sumarle? Es el alfa que le pasamos acá. ¿Sí? Si yo quiero un evento como que diga, bueno, sabes que todos tienen muchas chances de aparecer, todas las palabras, le quiero asignar una chance de 2, alfa es igual a 2. Entonces, todos los eventos se le suma 2. El orden relativo sigue siendo el mismo, ¿no? Porque todos los eventos sumados 2 siguen manteniendo el orden, pero ahora aparece que un evento, tipo euros, acuérdense, apareció 2 veces, aunque nunca apareció en nuestro set de entrenamiento. Pero eso no evita el problema del 0. Y acá lo mismo, el alfa, acá puede ser un valor continuo, entonces le ponemos de 0 a 5. No sé. Después podríamos ver en el gráfico qué significa que aumentarle a un alfa a la desviación, pero no me importa cómo quede el gráfico, me importa que entiendan que le meto una smoothing y hace la campana más ancha. Bien. ¿Alguna pregunta de Naive? Bien. Si no, voy siguiendo al siguiente modelo. Support Vector Machines. Acá le mando un par de links que me parecía medio el pedo rehacer yo mismo porque iba a hacer exactamente lo que vamos a hacer acá. Pero lo importante, lo quiero mirar muy por arriba, ¿no? Es que este código de acá nos permite plotear la línea del cual es el hiperplano que nos separa los puntos y las líneas punteadas que nos dicen dónde están los supervectors y nos marca los supervectors de cada una de las dos clases. ¿Sí? Y el código está acá abajo. Pero no me interesa mucho que lo entiendan o después lo puedan ver por su cuenta, que tampoco es mucho código. Lo mismo para estas de acá, que es muy interesante ver los tres, faltó el de Softmax, pero estamos viendo los tres kernels más comunes de cómo se comporta, cómo entre comillas, la decision y el margin, cómo queda graficado, entre comillas, en 2D, ¿sí? Y vemos que el lineal es una recta, como esperable, el de arriba a la izquierda es el lineal. El de arriba a la derecha es el polinomial, porque tiene forma polinómica, ¿no? Y el de abajo a la izquierda es el de radial, que tenemos, bueno, justamente radios. No me importa mucho que me expliquen cómo afecta estas rectas o lo que sea, pero me parece interesante mostrarles que el decision boundary se modifica a partir del kernel que elegimos. Y entonces, ¿qué opciones hay? Obviamente, si los puntos son separables linealmente, nos conviene muchísimo el lineal porque es mucho más eficiente. Es solo un parámetro que hay que ajustar y listo. El polinomial son varios que hay que ajustar, entre comillas ajustar. Un par más de variables a tener en cuenta que lo vamos a ver y el radial lo mismo. Honestamente, en cuestión de performance, no sé si hay importancia porque de vuelta
el kernel trick lo que hace es, nos cambia el producto interno, pero mientras el producto interno de per se no sea computacionalmente costoso, todo más o menos sigue teniendo bastante facilidad de eficiencia. Entonces, ¿qué más? Bueno, esto era lo mismo que antes. La función polinómica, el RF y el lineal. Así que dejo los links para que los miren. Entonces, la librería de scikit-learn, de hecho debería haber entrado acá, al principio de todo, lo que nos permite es decirle qué kernel queremos usar. Tiene un par de kernels cargados y nos permite elegir el que queremos nosotros, ¿no? ¿Dónde estás? Multiclass. Acá. Vamos a usar este import, por así decirlo, de esta clase, que tiene un par de cosas. El más importante es qué kernel vamos a usar. Y después tiene un par de parámetros, ¿no? Tiene C, tiene el degree, tiene el gamma, y que van a depender, o sea, algunos se van a ignorar o algunos se van a usar dependiendo del kernel que usemos, ¿no? ¿Por qué dependiendo del kernel que usemos? Porque voy a la teórica un segundito, rápidamente. Vemos que había kernels que usaban dos parámetros, R y D, por ejemplo, en la polinomial. Y después teníamos al radial, que por ahí solo usaba uno, o teníamos el Softmax que usaba dos, o el lineal, que el lineal solo no usa ninguno. Digamos, el lineal era con esto igual a 0 y esto igual a 0, ¿no? Pero, sí, eso. Vamos a tomar una cosa. Comentario aparte, es importante que también considerar que los features, o sea, la distribución de los features en Support Vector Machines también importa. Entonces, lo mejor es, esto es una demostración bastante pedorra, para explicarles que si no hacemos nada con los datos, la cantidad de veces que le pegamos es 70, 71. Si hacemos que tengan 0 de media y desviación de 0, de 1, perdón, teníamos 72 que le pegamos, y si tenía media de 0, 69. Lo mejor es siempre, como mínimo, siempre normalizar para que todos los features tengan igual escala. Normalizar, o sea, escalar a la misma escala, y después, idealmente también que tengan desviación 1, pero puede llegar a pasar, eventualmente, en algún caso, que si tenemos muchos datos para estar seguros que esto es así, que un poquito de varianza distinta nos ayude. Pero siempre depende mucho del caso de uso. Como método práctico, pueden probar, ¿viste? Dejando la varianza que tiene, que por ahí es amigable y nos da información, y si la varianza no nos sirve, directamente le hacemos que tenga una varianza de 1 y listo. Y acá vamos a simular, pasarle a distintos kernels. Acá hay un for para calcular los distintos kernels, pero lo importante acá no es el código ni nada. De hecho, hay un par de cosas que no vamos a ejecutar porque no terminan. De hecho, este no sé si va a terminar. Pero lo importante es qué parámetros usa cada uno. El lineal dije que no llevaba nada, pero acá acabo de mirar que lleva 1, que es C. ¿Qué era C? C era este parámetro al final de todo, que lo van a tener todos los, siempre que usemos SVM va a estar C, que es esta cosa de cuánto ruido o cuántas misclassification tenemos en nuestras decisions, en nuestro margen de decisión, ¿sí? ¿Cuántos vamos a permitir que pifiarle, por así decirlo, con tal de estar seguros de no overfitear una recta a un punto que por ahí justo era ruido, ¿no? Entonces, vamos a variarse un poquito y vemos que el C óptimo era por acá le puse un C monstruoso, ¿no? En general C es 1, pero C va a depender en general de la cantidad de ruido que tengamos en el dataset. Y a veces es fácil medir el ruido, a veces no, y lo más fácil a veces es si tenemos una lineal, le vamos variando C, y si no es linealmente separable, esto nos va a andar igual, y vamos a tener que cambiar de kernel, pero la recomendación es siempre variar un poco C para estar seguros de que no estamos fiteando, o incluso a veces esto falla porque no le pusimos un C un poquito más alto. Acuérdense,
C igual a 0 es como no le importa la classification y no hay un C igual a 0, C tiene que ser mayor a 0. Y C igual a infinito es como pedirle que no le pife a ninguna clasificación y que la línea sea perfectamente, que separe todas las clases, pero vimos en el ejemplo de la demo interactiva que ya en la demo interactiva te dirá con un punto al lado de los rojos simulando ruido. Y con un C, con un cierto C, se permite ese ruido. Bien, entonces todos los SVM van a tener C como parámetro y el lineal no recibe nada más. ¿Por qué me interesa el lineal? Porque es súper eficiente. De hecho, hay una implementación específica de scikit-learn que es lineal SVC para, en el caso que queremos primero probar la lineal y está implementada con una librería más específica que es supuestamente más eficiente. Después tenemos el poly. Bueno, yo puse a mejorar esto, pero en realidad esto no hay mucho que mostrar, ¿no? La polinomial tiene un par de parámetros, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene C, que siempre lo tiene todo el mundo, degree, que es acuérdense del que elevamos, gamma y coef. Y coef y gamma son los siguientes. Esto tampoco importa mucho, pero lo quiero decir rápidamente, ¿no? Seguimos desde acá. En el polinomial teníamos el coef, este es la constante que se suma, y después también teníamos el gamma, que en realidad es una multiplicación que tenemos acá, que acá no la puse por simplicidad, pero también se pone creo que está acá el gamma. De hecho, si vamos a esto probablemente, seguro, que lo podemos observar en los kernels que me da scikit-learn y scikit-learn va a graficar, nos va a explicar acá, que el polinomial es gamma por el producto de los dos más R y esto elevado a la D, ¿sí? O sea, entonces el gamma multiplica los dos puntos. Nada, es para que sepan que no todos los kernels reciben la misma cantidad de parámetros y tenemos que prestar atención a qué parámetros usa cada kernel. ¿Por qué? Porque en el caso de polinomio, que vamos a hacer un for, porque queremos probar todos los posibles valores de C, con todos los posibles valores de D, con todos los posibles valores de gamma, con todos los posibles valores de R. Vamos a tener un for por cada uno de esos. Sí, es así, señores y señoras. Y creamos un supervector classifier y le pasamos estos parámetros, le decimos que el kernel es polinomio, hacemos el fit, predecimos el accuracy, lo guardamos en una tabla y después elegimos el máximo, que me dé la combineta esta que me dé el máximo accuracy. Fin, esa es la lógica. O sea, agarran el kernel, se fijan qué parámetros le interesan a ese kernel, los ponen en un for uno abajo de otro, prueban, obviamente lo más sentido es que se fijen los rangos de cada variable, ¿no? Que se fijen en algún lado qué sentido tiene. O si tiene más, por ejemplo, R, por ahí no tiene mucho sentido variarlo tanto, ¿no? Podemos ponerle solo 2 valores o 3 y ya está, como en toda la furia. Pero por ahí el degree sí importa mucho, porque el degree es el grado del polinomio. Y por ahí C puede variar, o gamma también podemos dejarlo. Bueno, depende. Entonces, en esencia, agarramos un for por cada una de las variables, entramos el modelo, ¿sí? Con fit, lo hacemos predecir y guardamos en una tabla con todos los parámetros que se usaron para crear ese modelo y nos quedamos con el máximo. Lo mismo con, acá tenía un ploteo en 3 dimensiones de joder con polinomio y solo usar C y D y ver cómo ploteaba, pero esto no termina más. Y por último, el radial, hay otros, de vuelta, hay un montón de kernels, pero no me quiero meter. El radial usa C, que todos usan C, acuérdense, todos usan C. Y después usa gamma. ¿Por qué usa gamma? Porque me fijé acá. A ver, vamos a ver. No, para acá, no. Acá. En los distintos tipos de kernel. Y vemos que el radial es exponente de gamma por el absoluto al cuadrado. Ok, entonces usa gamma como de entrada. Listo. Y acá me dice, mira, gamma tiene que ser mayor que 0. Listo. Entonces gamma desde 0, en general no tiene sentido que sea desde 0. Así que desde 1 o algo así. Y lo subimos. Y un comentario de gamma. Gamma lo que hace es, le da como la importancia a la cercanía que está un vecino de otro. Pero eso no importa mucho. Y con eso vimos el radial. De vuelta, hacemos un for por cada uno de los parámetros, que en este caso solo es C y G. Creamos el modelo, lo entrenamos, vemos cómo predice y elegimos el máximo. Fin.
Creo que me sobró tiempo, así que me puedo meter un poquito en Cadetrix. ¿Hay alguna pregunta de esto? Voy a dejar un segundito para preguntas. Que fue un poco rápido, pero díganme que si queremos repasar algo, lo que sea. Tic-tac, tic-tac. Bueno, si no les molesta, explico una leve intuición que me gustó mucho a mí de Cadetrix. Y vamos terminando la clase. Dejo de presentar acá porque voy a usar mi amoroso iPad. ¿Cómo presentaba esto? Ah, para. Segundo, ¿eh? Me conecto acá. Join. Share. Bien. Entonces, tratemos de entender un poquito, tampoco importa mucho, de la lógica detrás de Cadetrix. ¿Sí? Vamos a ver esto. Y vamos a abrir un nuevo. Lógica de Cadetrix. Vamos a, muy sutilmente, tratar de entender qué hace Cadetrix. Cadetrix hace lo mismo que un árbol, ¿sí? Créanme, que lo que hace es trata de agarrar, tenemos un subespacio, sí, un espacio donde tenemos puntos por un lado y puntos por el otro. Y lo que va a tratar de hacer Cadetrix es buscarme una línea que separe los puntos en dos secciones, por así decirlo. ¿Sí? Y lo interesante es que si seguimos particionando esto es muy parecido a un árbol. Acuérdense que tenemos un nodo y vamos particionando, lo podemos ver como es un árbol, ¿no? Y nos va a ir quedando, ¿no? Secciones, supongamos que va particionando el espacio en distintas subsecciones y nos van quedando compartimientos. Vamos a poner, no sé, estos acá, no importa cómo, pero va creando compartimientos distintos y de todos los clústeres que están juntitos, por así decirlo, van a estar idealmente en el mismo segmentito, ¿sí? Y la teoría detrás de esto, si vemos como un árbol, ¿no? Cada división dentro del árbol es una de las líneas que presentamos acá. O sea, vamos a usar azulcito. Esta línea representaba cuando estaba dividiendo esta de acá, no sé, que era el principio, ¿no? Ahora, ¿cómo elegimos dónde poner la línea? No importa mucho, pero vamos a asumir que es la media. O, sí, el que está en el medio de los dos, o si teníamos, no sé, 1, 1, 2, 3, vamos a partir acá donde nos permita dividir en pares iguales, en cantidades iguales, ¿sí? Obviamente puede haber algoritmos poquito más complejos, pero esto está perfecto. Para un KD-tree original, está genial. ¿Qué son los ejes? Estos son los features, ¿no? Acá yo tenía, no sé, alto del tallo. Vamos a asumir que solo tenemos dos features porque si no, no puedo graficar, ¿no? Largo del tallo. Y acá tenía todos los puntos, ¿sí? Todos mezclados. Entonces, los ejes en el KD-tree, que elige la recta, es la línea. ¿Y qué es esta línea? Es simplemente decir que estamos en el eje X, está partiendo sobre la dimensión X, y está diciendo que alto de tallo es prácticamente lo que hicimos la clase pasada, ¿no? Alto de tallo menor que, no sé, vamos a ponerle acá 0,5. Mentira, pero menor que 0,5. Entonces, a la izquierda van a ir los que tengan alto de tallo menor a 0,5 y acá los que van a tener alto de tallo mayor a 0,5. ¿Sí? No hay nada raro. Si alguien se perdió, por favor, dígame. Y acá viene la
esencia, por así decirlo, la esencia de por qué KD Tree debería ser más eficiente. Que esto también lo explica uno de los dos videos que dejé ¿cómo se dice? En el notebook, que me gustó mucho. Que es la siguiente. Tenemos un punto, ¿sí? En el espacio. Y teníamos, por otro lado, el split que hizo KD Tree, ¿no? Acá, por acá abajo está el largo de tallo, ¿no? Pero no importa eso. Sígame por acá arriba. Bien. Entonces teníamos este punto, ¿no? Y yo digo, tengo otro punto, que era mi actual vecino. Acá, esto todo está en una región igual y tenía un punto y tenía una distancia S. ¿Sí? Esta distancia es calculable en base a la función de distancia que use, ¿no? Entonces tenemos este XP, ¿sí? Y nosotros, como estamos perpendiculares, ¿no? Podemos hacer la distancia de la proyección del X a la línea divisoria acá, ¿sí? Llamémoslo distancia A. Y tenemos otro punto en el otro lado del jardín, distancia X, ¿sí? Perdón, otro punto X, y que tiene una distancia, ¿no? Vamos a llamar la distancia así. Y esta distancia se compone, si le podemos decir, de dos rectas, o la misma recta pero medida en dos partes, que es C y D, ¿sí? Y para mostrar esto matemáticamente, vamos a decir que esta altura es B, ¿sí? Y aquí viene algo re divertido, que es lo siguiente. Yo acá puedo graficar mi esfera, mi radio o mi distancia, ¿no? Que es S, ¿no? Y yo puedo decir, che, esta ecuación me voló la cabeza. C más D, que era la distancia de X de X blanco a X naranja, ¿no? Es igual viene nuestro amigo Pitágoras, ¿no? A cuadrado más B cuadrado, que era, esto es C, más D, ¿no? Hasta ahí todo el mundo apliqué Pitágoras. ¿Perdí a alguien por aplicar Pitágoras? Preguntan, ¿eh? Si se perdieron. Y puedo sacarle digamos, decir si es mayor o algo. Y mira, si así lo bestia, ¿no? Saquemos variables si lo quiero comparar a algo. Esto es mayor o igual a A. Y mira, si yo sé que D es positivo, sí, yo puedo descartar T porque sé que es positivo. También puedo descartar B cuadrado porque es positivo. Y me queda A cuadrado raíz, que es A. Entonces yo puedo decir, sí, esto es igual a A, pero como me están sumando B cuadrado, que es seguro positivo, y me están sumando D, que es seguro positivo, estoy seguro que esto es mayor a A. ¿Sí? Esto como estoy asegurándome que toda esta sección, o mejor dicho, toda esta cuenta, estoy seguro, que todo esto es mayor a. Ya estoy seguro, porque acabo de decir, si B cuadrado es mayor a 0 y D es mayor a 0, entonces esto es mayor o igual a, seguro. ¿Sí? No hay nada raro ahí. Y A, miramos el gráfico, ¿no? Y sabemos que A, miren el gráfico, este es A y esto es S. Entonces, también sabemos, por el gráfico, que A es mayor a S. Entonces, todo esto es mayor o igual a S. Entonces, cuando se cumple que la distancia A es mayor a la distancia S, no hace falta comparar ningún otro punto después de la recta, porque mi vecino más cercano es el punto rojo. Entonces, lo copado de esto es que acá podría haber habido 23.000 puntos, ¿sí? Esparcidos acá, no sé, un montón de puntos, al cual yo debería haber calculado la distancia para ver si era mi vecino más cercano o no, pero lo único que hice fue calcular la distancia a la recta, que fue solo una cuenta, dado que ya tenía un vecino más cercano, ¿no? O los K vecinos más cercanos, ¿no?
agarro el máximo de mis K vecinos, en este caso el punto rojo. Supongamos, esto es una pequeña cosita, que acá tenía otros puntos vecinos que estaban ahí populando. Agarro el máximo de mis K vecinos más cercanos y digo, bueno, este K vecino más cercano es menor, la distancia es menor a A, que es la distancia a mi recta. Si es menor a A, entonces no hace falta comparar todos los puntos que están al otro lado de la reja, porque estoy seguro que ya son menores. Esta es toda la magia. Entonces, hicimos un poquito más eficiente la búsqueda de los K vecinos. Filtramos en el árbol. ¿Qué quiere decir filtramos? Podamos en el árbol. Lo copado de esto es que estas rectas están como en las líneas que dividen el árbol. Entonces, yo estoy parado acá y en realidad técnicamente estoy parado acá, que tengo mi cuadrado de puntos, y digo, ¿hace falta comparar con mis vecinos de la izquierda? Si no, si pasan a esta recta. ¿Hace falta subir, digamos, subir y comparar con mis vecinos de la derecha? Y acá hay una línea, ¿no? Y si es mayor o no, puedo directamente prunear toda esta línea. Entonces, esto nos permite, de alguna manera, prunear el árbol en el momento que estoy buscando a mis vecinos. ¿Alguna pregunta? Esta es la esencia de K-de-Tris. Es particionar el espacio usando un valor del feature que me ponga mitad de un lado, mitad del otro. Aplicar esta distancia entre S y o sea que es la distancia entre mi vecino, mi vecino más lejano, mis K, de los K que tengo, el más lejano, y decir, che, ese es más grande que A. Si es más grande que A, entonces no hay otra que ir a comparar con todos los que están acá. Pero si es menor a A, ya sabemos que, genial, no hace falta comparar al lado de la otra recta. Y borré todas esas comparaciones. Había alguien que había abierto el micrófono. ¿Hay una pregunta? ¿No? Bueno. ¿Por qué K-de-Tris le jode el tema de la dimensionalidad? Voy a tratar de dibujarlo lo mejor posible, pero por favor, perdónenme si me voy de mambo, ¿no? La esencia de la dimensionalidad es más dimensiones, ¿no? Entonces, pensémoslo desde el punto de vista, como ya lo dije, en 2D es... vamos a plantearlo. En 2D es un cuadrado, ¿no? Y tenemos... Si yo tuviese que separar esto en líneas, síganme la corriente, no es nada demostrativo, esto es intuitivo completamente. Si yo estoy separando en áreas de mi espacio, este cuadrado que divide está tocando 4 veces. ¿Sí? Entonces tengo que hacer 4 comparaciones. Entre comillas, ¿no? Si tengo acá un punto y quiero hacer 4 comparaciones. Después debería ir subiendo, bajando, lo que sea. Pero, ¿qué pasa si me voy a otra dimensión? Y solo lo voy a poder plotear en 3 dimensiones, pero como se dice, espero que me entiendan. Y espero que puedan como absorber el concepto que quiero transmitir. Yo cuando estoy en 3 dimensiones tengo un cubo, ¿sí? ¿Sí? Tengo un cubo. Bien, tengo un cubo. Ahí está, me sale mejor el cubo. ¿Y cuántas interacciones tengo acá? Y bueno, tengo otro cubo acá, entre comillas otro cubo. Y después tengo otro cubo acá. Va, yo lo veo así, ¿no? Después por ahí viene un matemático y nos caga pines, pero no importa. Y después tengo otro cubo acá atrás. Y después tengo otro cubo atrás en la parte de atrás. Ahí. Y después tengo otro cubo acá abajo, otro cubo acá arriba, ¿sí? Ya no tengo 4, tengo más puntos de contacto, ¿sí? Tengo 3, tengo 4, 5, 6. Creo que mínimo 6, por ahí le estoy flasheando, ¿no? Pero mínimo 6 puntos de contacto entre cubos que dividen el espacio. Y eso me fui de 1 de 2 a 3 dimensiones. Si esto, mientras más dimensiones, más puntos de contacto,
te digo punto de contacto, pero bueno, no sé cómo se dice teóricamente. Más punto de contacto. Mientras más punto de contacto, más comparaciones que tengo que hacer con esas rectas que me están dividiendo. Mientras más comparaciones que tengo que hacer mientras más dividiendo, menos eficiente soy porque hice estas comparaciones y me ahorré de calcular 10 comparaciones con esos vecinos que estaban a la derecha. Pero ahora tuve que hacer 6 comparaciones y me ahorré calcular con los vecinos que estaban a la derecha. Bueno, ahora mi dimensión aumentó, hice 16 comparaciones. Me ahorré calcular mi distancia con esos 10 vecinos que estaban a la derecha. Tipo, uy, no, ahora estoy haciendo más comparaciones porque tengo más dimensiones que los puntos que me ahorré calcular. Entonces, a más dimensión, más puntos de más rectas que tengo que calcular y menos eficiente es cada tree. Y como momento final de todo, que ya no importa la teoría de nada, K-Voltri lo que hace es tratar de subsanar esto, haciendo, en vez de por features, calculando un radio de distancia. Entonces, es un poquito menos propensa a, esto es un radio, ¿no? Un poquito menos propensa a los features porque trata de zafar un poquito, pero de todas maneras, a la larga, cuando la dimensionalidad es más alta, también falla igual. Fin. Esto fue la parte de K-Tris y K-Voltris. ¿Alguna pregunta? Voy a dejar esto así, que me gustó la grafiquita. ¿Se entendió lo de K-Tris, aunque sea intuitivamente, lo que hace? ¿O estuvo hablando solo por haber flasheando cosas? Juan dice sí. Ok. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna pregunta de cualquier parte de la práctica o de la teórica? ¿Todo claro? Bien, como frutillita, porque todo claro, un comentario re boludo, ¿no? Que a mí, en SBM, un mini comentario, ¿no? En SBM me dicen, che, Jorge, sí, copa, B por W más B, tipo, ¿qué te la tirás de matemática, bla, bla? Pero acuérdense que el producto interno, ¿sí? Tiene esta cosa que a mí me parece maravillosa, que es esto. O sea, lo que está haciendo en realidad el modelo de atrás es, tenés el vector W y tenés el vector B, ¿sí? B y W, bueno, perdón, X. Ya me equivoqué de nomenclatura. Tenés el vector X acá y el vector W acá. ¿Y qué hace? Es re flashero. Te pone una recta, ¿sí? Y dice, si es mayor a esta recta, es de la clase A. Si es menor a esta recta, es la clase B. ¿Qué? Sí, porque si multiplicás W por X, lo que estás haciendo es proyectando el valor de X acá. Esto es X proyectado. X proyectado. Entonces, podés saber, esto ya es un escalar, y podés saber si este X proyectado, que sabíamos que era W por X, ¿sí? Más una constante, sabemos si es mayor o menor un número. Eso es re fácil de saber. Entonces, todo lo que hace, en realidad, esta multiplicación es proyectar a la línea, al eje, entre comillas, al eje de W, y le ponemos esta línea, este threshold, para, bueno, esto con este B es mayor o no, y con eso ya nuestro algoritmo decide dónde está. Obviamente, viene un matemático y me dice, no, Jorge, te equivocaste, mira, B, el vector B por el vector W por X, ¿sí? Es igual a la normal de W por X proyectado, ¿no? Sí, obvio, ok, esta normal hay que tenerlo en cuenta, te felicito. Ya está, es X proyectado. Esto es esto, y tenemos ahora una forma re boluda binaria de if, de saber si algo o no es de una clase o de la otra. Es mágico esto. Bien, fin, ya no los jodo más. Espero que se haya entendido la intuición de CBN, que a mí me flasheó esto. O sea, una cosa es la ecuación y otra cosa es, mira, tenés dos vectores, multiplicás, tenés como la versión proyectada de W y haces un if si es mayor o no un valor. Tipo, wow, ok, listo. Y así es el clasificador. Obviamente W tiene un montón de restricciones que modela el chabón de CBM modeló, tiene más restricciones, pero lo que hacemos es simplemente
decir, bueno, W por X1 más B, W por X, o sea, agarramos cada punto, ¿sí? de nuestro dataset y le planteamos las constraints. O sea, con esto vos tenés que ser mayor a 0, vos tenés que ser mayor a 0, vos tenés que ser según sería la clase. Y con esto el modelo tiene que encontrar un W tal que cumpla todas estas ecuacioncitas, o bueno, un W y un B, y te lo resuelve. Y el kernel trick es simplemente variar este multiplicador. Listo. Te juro que terminé. Si hay alguna pregunta, respondamos ahora. Dejo los 30 segundos y si no, terminamos la clase. Bien. Perdón si me pasé de teoría o los aburrí. Espero que se haya entendido. Bueno, nada de eso. Bien. Todavía no hay ninguna pregunta, pero bueno, nada. Mucho mate por ahí. Oye, no sé. Bueno, corto la grabación.